Fernando, Ricardo, Víctor, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, estamos todos. Estaba a 6 grados hace rato, ¿no? Cuando salí a dejar a mi hijo, chico. Fernando, ¿cómo están por ahí? Víctor, Ricardo, ¿cómo van? Bien. ¿Qué tal, Víctor? Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Cómo estás? Sí, sí, Víctor, muy bien. Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ahí vamos. Disculpen el retraso, ¿eh? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta sobre el examen, sobre las calificaciones? Empecemos con ese momento, si les parece, ¿no? ¿Cómo van? Ángel, ¿alguna observación, alguna pregunta? De momento no, profesor. Hay que echar un poquito más de ganas, Ángel. Y aclarar dudas, y aquí estamos para cualquier observación, por favor. Sí, profesor, le agradezco. No. Ricardo, ¿alguna cosa? Hola, profe, buenos días. No, ¿Cómo nada, estás? todo está bien. Bien, ¿Vas gracias. bien, ¿Y usted? vas bien, verdad? Sí, voy bien, gracias. Bueno, prácticamente todos respondieron el examen con la guía que había en el Excel. Así es, ¿no, Aurora? Profe, yo tengo una duda. Sí, Mitch. Por ejemplo, en el Excel venía que era el T5, ¿no? O sea, Sí, pero hubo no un están cambio. viendo T1 en el examen. Sí, así es. Hubo Entonces, cambios ahí que algunos no pudieron interpretar. Por eso hay diferencia de notas. Aunque prácticamente todos copiaron y algunas cosas que no estaban perfectamente señaladas, también las copiaron y debieron haber corregido 3, 4 aspectos que en el Excel estaban imprecisos, no mal, pero imprecisos. Ahorita los comentamos, ¿no? Sí, Mitch. mi duda era, si se tenía que utilizar T1, ¿verdad? Sí, claro, era T1, era un año después de que se adelantaron los T0. primitivos y anuales, sí, era T1. Algunos copiaron T5, o sea que ni siquiera hicieron ese ajuste, pero quiero pensar que hay una comprensión del funcionamiento del tabló, lo que significan los adelantos, lo que significa. Yo puse en el Excel clase propietaria, en realidad no se llama así. Hubo 2 o 3 que sí lo corrigieron. Eso hace una diferencia en la reflexión. La clase no se llama propietaria, los propietarios son miembros de esa clase, pero la clase no se llama propietaria. ¿Cómo se llama la clase, Clase de la Julio renta. Cano? Clase de la renta, exactamente, ¿no? Clase de la renta, ¿verdad?
Ese es el punto, ¿no? Y luego el cálculo del producto neto se hizo, yo lo puse ahí en el Excel con respecto a todos los adelantos del año 0, que son con los que se opera en el año 1. Y el cálculo se puede hacer de diferentes maneras. El cálculo se tenía que hacer también con T1, ¿verdad? Bueno, T1 es el año que se opera en el año Para 1, todo. no en el año 5. Ah, Por perfecto. eso no hay, algunos hablaron de un indicador de bienestar, que eso prácticamente nadie lo respondió, sobre un crecimiento de 43.3% respecto al año anterior, lo cual es un error, ¿no? Pero en cualquier caso, quiero pensar, confírmenme por favor que hay un manejo básico del tabló a partir del trabajo en el Excel, ¿no? Aunque algunos no han entrado completamente al texto, eso sí se percibe por la forma como redactan, ¿no? Por no haber hecho algunas precisiones y correcciones. Por ejemplo, en el ejercicio se menciona que no hay reposición anual de los primitivos, sino hasta el año que se deprecian, que se amortizan. Y eso no necesariamente es así. Se puede reponer cada año los primitivos. Se puede reponer al año 3, se pueden reponer al año 5. Lo cierto es que al año 5 ya se depreciaron, se amortizaron, ¿no? Pero físicamente no necesariamente. Y eso es algo que se va a estudiar en economía con mayor profundidad. Quesne no entra en ese debate, pero todos dieron por supuesto que no hay reposición de primitivos, sino hasta el año de obsolescencia, digamos, de amortización completo, que es el año de durabilidad, ¿no? Pero hay estrategias distintas de las diferentes, digamos, clases empresariales sobre el manejo de la depreciación y la amortización, ¿no? Eso es un detalle que por ahí lo señala en un párrafo de una manera un poquito tangencial, que es NE. Pero yo creo que hay a fiarme por la entrega de los números, espero que haya una comprensión y eso se los estoy reconociendo, digamos, en las notas, salvo su mejor opinión, ¿no? Rebeca, ¿cómo te fue a ti, Rebeca? Rebeca Razo. Pues no tan mal, pero sí, siento que se podría mejorar. Se puede mejorar en la comprensión, ¿no? Sí. ¿Verdad? En cualquier caso, en este como en los otros exámenes tendremos oportunidad, hay que fijar las fechas para que ustedes hagan su reposición y mejoren su nota. Yo ahorita ya tendría proyectos de nota final, digamos, si ahorita se acabara el curso en este momento, ya tendría básicamente, se los digo así coloquialmente, 7, 8 y 9, ¿no? Hay trabajos que hacen precisiones que muestran que se ha trabajado el texto del tabló, no solamente el Excel, ¿no? Que el Excel era un apoyo. Pero es momento de alguna duda sobre esto y alguna aclaración. Yo no revisé el examen que enviaron después, yo no lo he revisado, yo revisé el primero, el personal, ¿no? Me falta ver eso otro, pero me temo que no va a haber mucha diferencia, porque se fiaron muchísimo a casi absolutamente del Excel, ¿no? Si ustedes ven el texto, pues no existe clase propietaria, los propietarios son parte de la clase. Lo mismo hay textos donde habla sobre la durabilidad de los primitivos, no necesariamente como está en el Excel, ese era un supuesto, ¿no? O sea, hay aspectos de comprensión del manejo general de la economía de la nación que no están descritos en el trabajo en Excel, que eso, el Excel da las cuestiones básicas, fundamentales, y por ejemplo, nadie identificó no explícitamente por qué el segundo caso era la clase productiva. Sí hubo quienes de ustedes señalaron, es que aquí están las semillas y aquí se ve
que es la clase productiva. Otros nada más copiaron del Excel, ¿no? Entonces hay detalles que conviene que ustedes revisen para mayor comprensión, y si quieren alguna revisión, esos detalles teóricos son muy importantes, ¿no? Profe, El indicador de bienestar, el nombre de la clase, que es clase de la renta, no clase propietaria, la amortización. Algunos de ustedes hasta habló del Producto Interno Bruto, o sea, son conceptos que no caben aquí, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿alguna duda? ¿Alguien quería comentar algo, ¿no? yo Sí, quería Mitch. ver si me podría revisar mi segundo examen. Es que el primero, Me lo dejaste en blanco, Mitch. Me lo dejaste en casi, blanco. ajá, prácticamente, pero porque Sí. quería hacerlo bien. Entonces, Es que hay que hacerlo bien en esa hora. Hay que señalar sí, las cosas en esa hora, Mitch. sí, No, pero o sea, es que lo son los demás, dos, son los ajá, dos tipos de examen. Sí, claro que lo voy a ver, ¿eh? Lo voy a ver y con gusto, ¿no? Pero sí, a los que yo les estoy sugiriendo que lo hagan, de nuevo no les puse la nota. Fernando, Merlín, ya te puse tu calificación, ya la recibiste, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Porque no se abría el archivo cuando lo pasé, ¿no? Sí, muchas gracias, profe. Entonces sí lo veo, Mitch, con mucho gusto, desde luego, ¿eh? Voy a ver los segundos exámenes que mandaron, que era probar que tuvieran un día para una reflexión, digamos, sobre este punto más tranquila, ¿no? sí, muchas gracias, profesor. Sí, con gusto lo veo, ¿no? Y vamos a dar fechas de reposición, no podemos tomar las clases, buscaremos unas fechas extra, tanto para lo pasado como para este examen, ¿no? O sea, no quisiera que, pero es muy importante que ustedes se autoevalúen en términos de si ya pueden explicar bien el tabló y los principios básicos de Quesnay. Lo mismo Aristóteles, lo mismo Tomás de Aquino, lo mismo Bodino, lo mismo los empiristas. En fin, esa es una autoevaluación que conviene que hagan ustedes lo más exigente posible respecto a ustedes, ¿no? En términos de su... Yo veo avances, hay exámenes realmente que muestran ya una comprensión, porque a pesar de ser el mismo del Excel, hay detalles de cómo plantean las cosas que muestran un conocimiento de lo que está diciendo Quesnay, ¿no? Y eso se los expresé en la calificación, de alguna que otra forma, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Algún desacuerdo también? Los vemos con tranquilidad, ¿no? La presión sigue siendo la misma, a que ustedes se metan al terreno teórico, y lo vamos a ver en este mes que nos queda de Smith, ¿no? Es muy importante, que en realidad son 3 semanas, ¿no? ¿Alguna observación, compañeros? Pregunta. Profesor, una duda. Sí, Víctor. Es que yo en la primera versión del examen no me fue mal, pero yo mandé corrección. Entonces, en ese caso, ¿se tomaría la calificación más alta? Yo veo y lo digo, no, sí, yo lo veo. Sí. Yo veo el examen, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Compañeros, observación. ¿Ninguna duda sobre este examen? ¿Nada? ¿Sobre Quesnay? Aurora, ¿alguna observación? ¿Estás por ahí, Aurora Canseco? Betsy, ¿alguna observación? No, profe, todo bien. ¿Cómo te fue? Pues no me fue mal, pero considero que lo pude haber hecho mejor. Pero ¿crees que ya entiendes el tablón, lo que significa y lo que aporta y lo que representa en términos de evaluar la riqueza de una nación? ¿Cómo se haría? Sí, ¿Y cómo sí, opera? considero que sí.
considero que sí ya lo tengo más claro, como para poder como explicarlo, pero, o sea, bueno, no al 100%, pero sí ya más claro, vaya. Bueno, esa es la mejor evaluación a la de ustedes, ¿eh? Ujú. Ustedes, para bien y para mal. Ya saben que siempre los maestros logramos penetrar un poco en el mundo insondable de la capacitación, pero siempre queda un margen ahí de error, ¿no? Que ese lo completan ustedes y ustedes saben perfectamente que pueden o que no pueden explicar. Y claro, la capacidad de mostrarlo, ¿no? Eso es muy relevante y eso nosotros lo vemos por ahí, ¿no? ¿Verdad? Uriel, ¿alguna observación? No, por el momento no, profesor. ¿Cómo sentiste tu examen? Pues a diferencia del pasado me fue muy bien. Bueno, pero digamos, tú te sientes que ya estás empezando a penetrar en los autores, estos autores que nos hemos enfatizado, ¿no? En este caso, Quesnay. Sí, ya comprendo un poquito mejor. Al principio sí se me hizo un poquito complicado eso del tabló. Pero ya después asistiendo a las clases, pues lo pude comprender un poquito mejor. Más que nada esos conceptos como de la renta anual, los anticipos, son conceptos que en un inicio no comprendía pues del todo. Todo eso lo retoma Smith y le da un giro muy relevante que vamos a empezar a ver hoy, ¿no? Sí, de hecho sí lo que estaba leyendo, sí retoma como que eso de la renta, ¿no? Incluso él habla sobre el trabajo anual, pero también tenía dudas sobre eso. A ver si lo podemos pues checar en la clase. Para Smith, el trabajo anual es el fondo que da toda la riqueza, el fondo que provee. Todo viene del trabajo anual, todo viene del trabajo anual. El trabajo es la fuente de la riqueza, no los recursos naturales solamente, sino el trabajo. Y sin embargo, Smith va a diferenciar trabajo, va a llamarle como Quesnay, trabajo productivo y trabajo improductivo. No le va a llamar estéril, le va a llamar trabajo improductivo. Y desaparece de alguna forma como clase, la clase de la renta y forma parte del grupo de trabajo improductivo. Tenemos dos grandes clases de trabajo y los miembros de la nación pertenecen a la clase productiva o a la clase improductiva. Y en la clase productiva se abre en dos grandes clases o subclases, como quieran, la que explota los recursos naturales y la que produce las manufacturas, la construcción, los servicios públicos que se llaman en inglés utilities, etcétera, ¿no? Y la diferenciación es que en unos casos el trabajo crea y añade valor a lo que se tenía antes, a los insumos, a los adelantos, se le añade un valor. Y entonces hay que entender qué es el concepto de valor, ¿no? Y ese es el punto. Se origina, digamos, en Smith lo que va a ser la teoría del valor. Es una teoría objetiva del valor porque hace depender el valor, que ya veremos ahorita en la introducción por dónde camina en ese sentido. El valor depende del trabajo, de la cantidad de trabajo que se incorpora en los bienes que se adelantaron, que ya no les va a llamar adelantos ni primitivos ni anuales, le va a llamar capital. Y va a haber capital fijo a los primitivos y capital circulante a los anuales. Y retoma los conceptos de Quesnay y los enriquece todo el libro 1 y el libro 2 sobre todo, ¿no? Que les pedí que vieran. Libro 1, libro 2 y luego otros 3 grandes libros, terminando con los ingresos del soberano, que es toda la parte que se queda según Quesnay, en la clase de la renta bajo la forma de impuestos y diezmos, ¿no? Retoma Quesnay, vamos a retomar de alguna forma Quesnay ahí, ¿no?
Muy, muy, muy interesante ya para cerrar este curso, ¿no? Inés Medrano, ¿cómo te fue? ¿Cómo ves el examen? ¿Cómo ves tu curso? Pues el curso siento que va bien, profe. Todavía hay que como que limpiar ciertos detallitos que pues yo misma sí me di cuenta. Hay que profundizar un poquito más, pero yo creo ahora sí en esto último que es lo de Adam Smith, si no me equivoco, Sí. pues siento mejorar. Bueno, los que sienten que van bien tienen que mejorar. Los que se han retrasado un poquito tienen que emparejarse y mejorar. O sea, no hay posibilidades para que decir, bueno, yo ya voy bien, ya me duermo, porque justamente en los exámenes de Smith reaparecen, sobre todo que SNE, y ahí va a ser muy relevante que ustedes sepan diferenciar por qué le llama productivo solo al trabajo en recursos naturales que SNE y por qué Smith le llama productivo también al de la manufactura, pero no al del comercio ni los servicios. Ese es un punto de discusión teórica muy, muy importante. ¿Qué significa añadir valor? ¿Qué significa tener valor? La palabra valor, dice él textualmente, tiene dos significados. A veces, con valor se entiende la capacidad que tiene un bien de satisfacer alguna necesidad y dice, a eso le vamos a llamar valor de uso. Y a veces, la capacidad que tiene de cambiarse, y ahí está retomando a Aristóteles. ¿En qué toma Aristóteles, Julio Cano? ¿Te acuerdas? Que Aristóteles hizo esa diferencia que va a ser muy claramente Smith. ¿Te acuerdas, Julio Cano? No, creo que no, profesor. Cuando habla del calzado. Sí, de que el calzado se puede poner como valor de venta y como valor de uso. En el caso de la transacción en venta o de intercambio, pues va a tomar un cierto valor para el que no fue diseñado y en el caso de utilizarlo, pues es para el que fue creado, para el propósito. Bueno, pues esa idea aristotélica es retomada por Smith y es una de las reflexiones más importantes que va a hacer. Por eso les digo que tanto que en Smith vamos a retomar algunas cuestiones necesariamente en polémica, en diferenciación, en ruptura con Quesnay y en recoger tradición, incluso de Tomás de Aquino y de Aristóteles en particular, ¿no? Entonces, es una buena manera como para expresar la capacidad de comprender lo anterior y desde luego siempre el contexto en el que Smith está haciendo, que es el contexto de la revolución industrial, ¿no? Impresionante transformación de la capacidad productiva. ¿Alguna cosa, Julio? ¿Tú cómo estás de tu examen y tu curso? Pues del examen, creo que fue más bien el tema de las imprecisiones porque no logré sacar el 10, porque yo sí puse clase propietaria como respuesta. Pero no es clase propietaria, ¿verdad? Quedamos, es clase de la clase renta, de la ¿no? renta, claro. Sí, y pues digo, creo que de ahí la imprecisión de la respuesta. Entonces, creo que en parte es eso el error que tuve, pero en general la comprensión que yo tengo actualmente sí me costaba un poco de trabajo, pues solo con la lectura, o sea, una lectura individual sin explicación, por mucho que se encuentre ahí, sí requiere pues de alguien que ya lo haya visto y analizado. Y en este caso, pues... No estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo creo que la lectura individual debe dar la riqueza mayor. Los profesores ayudamos, pero si tú te pasas, depende del tiempo que te pases, Julio. Claro. Pero respeto esa opinión, pero no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el trabajo personal, cuando ustedes me dicen, es que las clases me han ayudado mucho, está bien, pero me gustaría que se dijera, la lectura me ha enriquecido. Estoy tratando de enfrentarme con el autor. Ya le estoy entendiendo. Las clases pues deben apoyar, pero es el trato directo con Quesnay. Sí, Julio, perdón por la corrección mía, ¿no? Claro. Pero así lo pienso, ¿no? Sí. Digo, a final de cuentas, pues la parte de tener
como base a una persona que vivió hace bastantes años. También es enriquecedor en el tema de cómo se pensaba, y digo, en el caso específico del tabú, pues tenemos también la parte analítico o de análisis que podemos hacer de cómo se vivía antes o cómo se trataba en general la economía. Yo lo veo también como un predecesor a la contabilidad. Se nota aquí también en la forma, al menos que visualizamos el Excel, yo sí me basé en el Excel, que en la que se realizan las cuentas, una suma entre otros y restas y por ahí algunos cálculos, pero en general la forma en la que se hace, pues sí es, digamos, una contabilidad pequeña, chiquita, digamos, a comparación de la que tenemos actualmente y todas las divisiones, pero pues la parte de la comprensión sí es importante porque es un detonante para que posteriormente se vaya mejorando el tipo de pensamiento. Y algo, digamos, que actualmente se ve simple, para una época pasada, pues era algo más complejo, y digo, que haya sido el pionero en realizar este tipo eh, de pensamientos y adicional proponer una forma de evaluar la riqueza, digo, en general de la nación. Digo, también el libro es extenso, entonces se puede visualizar que el tipo de pensamiento que tenía pues es bastante complejo. Adicional, pues la obra en general también es de mucho análisis, tanto filosófico como económico como político. Entonces ese conjunto de cosas hace que sea muy enriquecedor verlo desde muchos puntos, digo, económicos principalmente, pero hay el social, el político, de todo, ¿no? Es que ellos no hacen economía, hacen economía política, Julio. Claro. Ahí cuando tú estás hablando estás diciendo eso, tienes razón. No hacen solo economía técnica, así fría, hacen economía política. Por eso trabajamos Aristóteles. Hacen crematística, a diferencia de economía, ¿no? Que es un poco la concepción que viene desde allá. Denme un minutito, por favor, sí. Claro. Disculpen, aquí estamos, ¿eh? Bueno, gracias, Julio, por esas observaciones. Miguel Ángel de Luna, ¿cómo te fue? ¿Cómo vas? ¿Estás por ahí, Miguel Ángel? Sí, profe, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue de calificación? ¿Cómo vas en el curso? lo que pasa es que, bueno, el primer examen,
Se me olvidó ponerle entregar. De hecho, lo estaba viendo hace poco. Que los otros días me estoy sintiendo mal y no pude conectarme. No pude seguir la clase y no vi que subió otro apartado para la corrección. No importa, pero eso siempre hay posibilidad de dar un espacio para que ustedes muestren que ya dominan el aspecto, ¿no? Eso Claro. se nos está quitando el tiempo, pero por eso tenemos de margen enero 18, 20, entregar las calificaciones. O sea, no cuenten con eso, no necesariamente en una hora de clase, pero sí en una hora que puede ser un viernes en la mañana, temprano, alguna cosa para que ahí completen sus deudas, digamos, ¿no? No sientan Claro. en ese aspecto. Porque lo que importa es que al cierre del curso ustedes hayan adquirido esa capacidad de explicar los autores directamente, ¿no? ¿Verdad? Aristóteles, Tomás de Aquino, Bodino, de alguna forma la explicación que da alguno comentarista sobre los empiristas, Hume, Locke, Petit, Berkeley, evidentemente el Tableau y Quesnay, y ahora lo que significa la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿no? Que tomaremos la última media hora de esta sesión para introducir el texto, ¿no? Claro. ¿Cómo ves, Miguel Ángel? Entonces, daremos ese espacio para que ustedes se sientan tranquilos en ese sentido, ¿no? Y hagan su autoevaluación, digamos, rigurosa. ¿Sí, Miguel Ángel? Sí, gracias, profe. Igual ya fue el médico, ya me siento mejor y voy a tratar de retomar las clases. Me perdí unos días. Pero ya. Bueno. Natasha, ¿cómo vas? ¿Cómo viste tu examen? Hola, profe. Pues bien, todo bien. ¿Sí? Sí, profe, tuve como unos 2 errores, pero de ahí en fuera, bien. Pero ya sientes que puedes explicar el tabló y hacer cálculos un poquito menos sencillos, en fin. Pues sí, con calma, o sea, sí me tardé, pero sí, considero que sí. Muy clara la diferenciación, primitivos anuales, lo que significan los costos de producción, no de la clase productiva, sino de producción de toda la riqueza, que no solo es donde hay producto neto, sino también donde no hay, ¿no? Sí, profe, Sí. así es. Y el cálculo, hay una falla general sobre el índice de bienestar, ¿eh? Ese es algo que tienen que resolver, ¿no? El índice de bienestar que hay que elegir es digamos, el tradicional, es el que usan hoy las cuentas nacionales del PIB per cápita. Ahí el índice a identificar cuál sería, ¿cuál crees que sería, Fernando Zamora? ¿Estás por ahí, Fernando? El Mundo Díaz. ¿Sí estás por ahí, el Mundo? Mundo Díaz Valderas, ¿sí andas ahí? Profe, sería tal vez Sí. el crecimiento de la riqueza de la nación con respecto al T1. No. Ese es un dato importante, crecimiento, pero el índice de bienestar que tendríamos varias posibilidades, cuál pudiéramos elegir para un año, para el año T1 o para el 8. Otro es que después comparemos el año 8 con el 7 o con el 1 o con el 0, pero el índice debe ser en sí mismo, antes de comparable establecido. Y ahí ese fue como una ausencia general. ¿Cuál podría ser, Aurora Canseco? ¿Tiene el micrófono, Aurora?
Santiago Riverol, ¿cuál podría ser el índice de bienestar de la última pregunta? Por ahí, el examen. ¿Si estás por ahí, Santiago? Sí, aquí estoy, profe. Ahí yo puse sí, el Producto Interno porque siento que índices de bienestar que puedan ser como, viajaron, tienen mejor calidad de vida, cosas así, realmente sería sacármelas por ahí, porque realmente no tenemos esa información, entonces me lo estaré inventando, por lo que el Producto Interno Bruto es una información que Pero sí tenemos. aquí no existe Producto Interno Bruto, Santiago. No, más bien el Producto Neto. Eso, ahí La sí cantidad de existe. Producto Neto Eso. que generaron fue el índice de bienestar que le puse. Bueno, pero ¿cómo se compararía? ¿Así el producto en general, el producto en particular? Las cuentas nacionales actuales hacen comparación de países con el PIB per cápita. ¿Ahí cuál sería? Siguiendo esa analogía. Pues un producto neto por habitante. Claro, ese es. Ese es uno que sí tenemos ahí. Claro, tú me vas a decir, pero no sabemos cuántos habitantes hay. No importa, pero sabemos que hay un número de habitantes. Podemos poner un número. ¿Cómo se supone cuando uno está reflexionando el producto neto, cuánto era? ¿Se acuerdan? Se calculó el producto neto correspondía a 43.3 puntos porcentuales por encima de la tasa de interés del banco. Correspondía al 53.3 de los adelantos totales. Fue lo que finalmente es en el Excel y lo que ustedes hicieron. O sea, el 53.3% de 650. ¿Se acuerdan de ese cálculo, no, Santiago? Sí, profe. Ese es el cálculo que hicieron prácticamente todos, ¿no? Muy bien. Entonces, y eso daba 53.3% de 650. ¿Cuánto daba? ¿Se acuerdan? No me acuerdo, pero déjeme abrir mi examen y... Son 346.45, no importa. Eso, 340. Sí. Ese es el producto neto. Ese se generó en la clase de gastos productivos, ¿no? 346. Pues vamos a distribuir ese producto neto entre ¿qué? Entre los habitantes, ¿no? ¿Cuántos habitantes son? ¿Cuántos habitantes? Mandé, Mitch, ¿cuántos habitantes son? X cantidad de habitantes. Bueno, no se usa X, se usa N en general, a los números se usa N. ¿Son N? ¿N qué? N sub 1, porque va a haber un N sub 2, un N sub 3, un N sub 4, que es los habitantes de cada año. Entonces hay que llamar N en 1. Entonces, ¿cuál sería el indicador de bienestar? Claro, no lo conocemos, pero ya conceptualmente ya lo tenemos, ¿no? Que es un poco el ejercicio que el álgebra nos ayuda a hacer. Dos números que sumados den 8, X más Y, restados den 5, X menos Y. Aquí, ¿cuál sería el indicador de bienestar? B sub 1, B, con una B cualquiera, del año 1 es igual a 345 entre N1. Eso es lo que hay que hacer. Si de pronto les dan el N y dicen, que son 50 millones de habitantes, entonces 346 millones de libras entre 50 millones. Eso da 6 puntos y tantos. Quiere decir que el producto neto per cápita sería de 6 puntos y tantos. ¿Cómo es? Pues no sabemos. Vamos a ver cómo es respecto a otros años. Pues denos datos y los comparamos. Ahí sí. ¿Cómo es respecto a otros países? Pues denos datos de otros países y los comparamos, ¿no? ¿Sí me explico, Santiago y Mitch? ¿El mundo? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí. Yo no utilicé los 650. Utilicé lo correspondiente de T1. Bueno, esa es una alternativa. T1 es de 650. No es algo, no estoy entendiendo, porque T1
el capital global adelantado, los adelantos globales son 650. Se prepararon a fines del año 0 para superar el año 1. ¿A qué te refieres de que no son del T1? No. 650. No, entonces yo creo que me equivoqué. Es que utilicé, bueno, en el Excel venía que eran los gastos en T5. Entonces, ¿Cómo? ¿Los qué? los gastos totales de T5. Entonces yo utilicé los gastos totales de T1. pero el examen planteó T1. T1. Sí, es lo que le decía que La reformulación fue T1. Sí, pero eso es un detalle, ¿no? No importa. Pero era T1, no había 5 años ya de diferencia, era T1, ¿no? Con los adelantos que se describían en la descripción del examen, ¿no? Sí, profe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está claro eso, Santiago? Usamos ese indicador producto neto entre el número de habitantes, ¿no? Sí, profe. Que es bien lo que dijiste, no es Producto Interno Bruto, es Producto Neto, ¿no? Y claramente tienes razón cuando dices, bueno, si esa es la disponibilidad teórica de Producto Neto, pues las personas pueden disfrutar de un bienestar mayor que si ese fuera menor o mientras más Producto Neto por habitante tengan, se supone que van a estar en mejores condiciones de vida, ¿no? Por eso sí hay una idea sobre la riqueza de la nación. ¿De acuerdo? Ahora, eso es el producto neto. Podía ser la riqueza global, ¿no? Porque también hay productos de los sectores estéril y de la renta que aunque no incorporan producto neto, son bienes y servicios necesarios para la sociedad, ¿no? Ahí podríamos ampliar el concepto a la producción bruta nacional, la riqueza nacional, que es lo que se produce en la clase estéril, lo que se hace en la clase de la renta, más todo lo que se hace y se genera como producto neto en la clase productiva. Pero el indicador sería análogo, ¿no? Y eso es algo que sí sería bueno que trabajáramos un poco más ahora que entremos a Smith. Cristian Yáñez, ¿alguna cosa tú, Cristian? ¿Tu examen? Hola, profe. ¿Cómo estás? No, ninguna. ¿Cómo te fue? Pues más o menos, pero pues creo que sí puedo mejorar. Bueno. Dense ese tiempo y pídanos si requieren algo, pídanos los apoyos para que digamos, pues a más tardar por ahí, por el 10, el 11, el 12, no sé, unos 10 días puedan hacer su revisión de exámenes, ¿no? Sí, profe. Ándele. Carlos Enrique Peralta, ¿alguna observación, algo? Víctor Augusto González Rivera, ¿cómo te fue? Hola, buenos días, profesor. Yo de mi parte no tengo ninguna duda. ¿Cómo te fue, Carlos? Pues bien, bueno, cuando entregué mi examen lo entregué incompleto porque sentía que estaba mal mi cálculo que había hecho del producto neto, entonces lo quité y ya después se lo envié por correo y bueno, también lo subí en el apartado que usted puso, entonces supongo que sí voy a estar ya bien ahorita con la retroalimentación que dio. Bueno, está bien. Hola, profe, buen día. Víctor, ¿alguna cosa? No, bueno, ya saqué 80 y no, pues todo bien. Bueno, no todo bien, evidentemente, pero Todo medio regular. todo Hay medio que mejorarlo, regular, pero ¿no? Hay que mejorarlo. Con todo respeto, hay que mejorarlo, ¿eh? sí, profe. Bueno. ¿Algo más antes de pasar a otra cosa? ¿Alguna pregunta, alguna observación? Sí, Miguel Ángel. Profesor, en el caso de los exámenes previos que no alcanzamos a realizar, las fechas que podamos definir, ¿las va a poner usted o cómo sería el proceso? Yo les quiero sugerir que tengamos un par de viernes a las 7:30 de la mañana
para presentación de exámenes, pero si me sugieren otras fechas, con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Sí, nos damos 1 hora y media o 2 horas para exámenes de reposición y de lo anterior y 1 hora y media o 2 horas para reposición de KESNES si fuera necesario, ¿no? Y tendríamos necesidad de 1 hora y media o 2 para examen de Smith. O sea, sí necesitamos 3 fechas diferentes a las clases para que aprovechemos las clases al máximo. Ese puede ser un trabajito. De manera que tengamos en enero un margen para algún ajuste final, ¿no? Yo no quisiera que anduviéramos presentando exámenes por allá en enero, y porque regresamos en enero y las clases deben de terminar diciembre o enero. Héctor, ¿tú te acuerdas, por favor? Sí, el lunes 17 de enero. ¿Terminan las clases? Ah, no, yo pensé de las fechas de... No, las clases, digamos, el semestre, el calendario, ¿cuándo terminan? ¿Alguien tiene por ahí a la mano el calendario? Estoy buscándolo, ¿eh? O sea, clases Aquí lo tengo. Calendario, ampliación. A ver, 2021, ¿no? Sí, Se supone que, de acuerdo, está el 26. A ver, aquí dice. El viernes, y después son los exámenes. Calendario 2022. Dice publicación, sorteo. Dice exámenes finales del 13 al 17 de diciembre. Término de curso 10 de diciembre, dice, ¿no? Exámenes finales 13 al 17 de diciembre del 21 y del 6 al 12 de enero del 22. O sea que sería bueno que nosotros seguiríamos en clases hasta el 17 de diciembre. Y ahí tomaríamos algunas sesiones para hacer los exámenes. Déjenme mostrar el calendario para que ustedes lo vean, por favor. ¿Sí se está viendo, Uriel? Sí, profe. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, Carlos Peralta? Sí, profesor. Bueno, entonces dice, término de cursos 10 de diciembre. No terminaríamos el 17 nosotros, ¿no? Aquí está. Exámenes finales 13 al 17. Entonces yo sugeriría tomar 2 viernes. El viernes 10, que tuviéramos alguna hora, la hora que ustedes digan, la reposición de los anteriores, y el día 17 o por ahí, el examen de Smith. De manera que tuviéramos en enero, las calificaciones se registran, fíjense, hay exámenes del 6 al 12, ahí pudiéramos también tener una sesión, o el de Smith ponerlo el 7, el 8 por ahí, ¿no? Véanlo, estas fechas, y se registra hasta el 21, o sea que tendríamos posibilidades incluso de tomar 13, 14 o 15, algún ajuste, ¿no? De examen. O sea, sí tenemos espacio. Yo subiría las calificaciones el 20, pero la idea es que ustedes desde antes tengan claro en qué nota andaría, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Bueno,
Sí, profe. ¿Quiénes empiezan planteando de qué se trata el libro de Smith? ¿Cuál es su plan de la obra? ¿Qué quiere hacer? ¿Quién nos hace favor de qué equipo prepararon algo? Como en todos los casos, acuérdense de hacer su ficha del autor, ¿no? Eso es siempre relevante, importante, ¿no? Hay que hacerla, es la ficha de equipos. Aquí está ¿quiénes nos hacen favor de explicar de qué se trata ese libro, de qué se trata Smith, en qué condiciones estamos, en qué años estamos, ¿no? Aquí está. ¿Sí se ve, Víctor? Manuel Chávez, ¿se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno. ¿De cuándo es esta obra? Tiene 5 libros. ¿Quién platica? ¿Qué libros tiene? Déjenme, voy a jalar un texto que tengo por ahí. ¿Quién de ustedes platica un poco Smith? ¿Quién es? ¿Qué años son? ¿De quién estamos hablando? ¿A quién le preguntamos que nos diga algo de Smith? Uriel. Vale, ¿estás por ahí, Valeria? No está. Le podemos preguntar a Heilbronner, ¿no, profe? Es a Heilbronner. Le podemos preguntar a Heilbronner, claro. Sería así como lo mínimo, ¿no? De que le preguntamos a Heilbronner. Pero de entrada, así podemos de entrada ver el índice. Déjenme. ¿Qué nos dice el índice del libro? ¿Como de qué? De qué si uno ojea el índice, ¿de qué está uno hablando? Y claro, en su introducción él lo dice, el título. Déjenme ver el título, a ver, ¿dónde está el título? ¿Quién hace favor de leer el título? ¿Qué es el título de? Coloquialmente le dicen, ¿quieres leer, Betsy, el título? Sí, The Wealth of Nations. No, discúlpame, ¿por qué te brincas? ¿Cuál? Te Perdón. brincas, no, es muy importante, sí, es que eso hacemos. Yo te confieso que a mí me pusieron a leerlo en 1978 y yo hice lo mismo que tú. Exactamente lo mismo. ¿Cómo ves? No, perdón. A ver, ya lo leo. A ver. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith. Ok. Entonces, ahora sí, si quieres, tradúcenoslo a los que no speak English. ¿Qué dice? Pues pudiera ser como una investigación de la naturaleza. Una investigación en torno, digamos. En torno a la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Bueno, ¿cuál sería la pregunta que se hizo Smith antes de hacer esta investigación? Porque es una investigación que duró. ¿Si alguien sabe por ahí cuánto duró esta investigación? ¿Alguien averiguó? Creo que 10 años. 10 años, Víctor, exactamente. Se pasó 10 años el señor, era un profesor de moral
acababa de escribir un libro, La teoría de los sentimientos morales, un poco, se formó mucho en Tomás de Aquino, en lo bueno, lo justo, lo que debe uno sentir bien. Escribe su libro filosófico, la teoría ética, la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Y se pone a hacer una investigación. ¿Cuántas preguntas creen que tenía así, a flor de piel, Jimena Flores Smith? ¿Cuáles que crees las preguntas fundamentales que se hace y que lo llevan a esta investigación? Buenos días, profesor. Quizá, ¿qué es lo que genera la riqueza de las naciones? Eso. ¿Qué hace? ¿Qué hace que un país sea rico o pobre? Y por ahí en el texto nos vamos a encontrar respuestas. Todo país o toda persona o uno se es rico, se es pobre según se disponga de las cosas, dice, naturales, convenientes y gratas de la vida. Riqueza, pobreza. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay riqueza? ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Cuál es la naturaleza? Acuérdense, ¿quién insiste en estudiar la naturaleza de los fenómenos? Aristóteles. Él se formó en Aristóteles de manera muy importante. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué unos son pobres y unos son ricos? ¿Qué significa ser rico? ¿Qué significa ser pobre? Todo hombre es rico o pobre según disponga de las cosas útiles, necesarias y convenientes. Por eso, Santiago, después vemos el indicador Producto Neto por Habitante, ¿no? Mientras más Producto Neto por Habitante haya, pues hay mejor condición. ¿Es riqueza, es pobreza? No sabemos. Eso es algo que se ha debatido siempre. Entonces, Betsy, ¿de qué trata este libro, Betsy? Pues como lo menciona, ¿no? De indagar o de conocer como qué hace rico a los países y mediante, pues, quiénes, ¿no? Eso ya lo hizo durante 10 años. ¿Y en el libro qué está escribiendo en el libro? O sea, bueno, según la introducción, según lo que leí, pues habla de cómo es que, cómo se regulan, como es que no sé si es la medición, es la palabra correcta. No es la correcta, no es la correcta. ¿No? Ok. Ya, no dudes, no es la correcta. Bueno. ¿Cómo sé qué? Pues sí, o sea, bueno, le digo, lo que yo leí es justo cómo se regula, o sea, bajo qué circunstancias se regula, ¿no? En este caso nos habla de la destreza y el juicio para... ¿Se regula qué? ¿Se regula qué, perdón? Pues es que no es la medición. Pues no es regular tampoco. Sí, ¿no? O bueno, en ese caso, ¿qué sería? ¿Dónde leíste regular? Leí es más abajo, en la parte de... Déjenme buscar la foto. Bueno, vamos a ver el índice, a ver. O sea, el título dice, ¿cuál es la naturaleza de la riqueza y cuáles son las causas de la riqueza de las naciones? Esa es su investigación, naturaleza y causas, ¿no? Y aquí ya nos escribe los resultados de la investigación. ¿Qué hace en el primer libro? ¿Qué hace en el primer libro? Inés Medrano, ¿quieres leer el título del primer libro? Libro 1. Of the causes of improvement in the productive power of labor and the order according to which its product is naturally distributed among the different banks of the people. Ok, muy bien. Dínoslo en español, por favor. De las causas de mejoramiento, en la de la mejora al mejoramiento, el perfeccionamiento de la qué. Causas en el mejoramiento de las fuerzas productivas de trabajo. Sí.
y el orden acorde con El cual. con el cual cada producto es No naturalmente es cada producto. It's produce. es producido. It's produce, ¿qué es? Es un pronombre. Produce naturalmente. No. Su producto del trabajo, de mejoramiento de las productividades, de las capacidades productivas del trabajo y de qué manera o con base en qué su producto del trabajo, it's produce, es naturalmente distribuido entre los diferentes rangos de la población, ¿no? Okay. Si estuviéramos hablando Miguel Ángel Galván, de Quesnay, ¿cuáles serían los ranks of the people, o sea, las diferentes clases de población? Si estuviéramos hablando de Quesnay. ¿Estás por ahí o no? Ángel Gallegos, si estuviéramos hablando de Quesnay, ¿quiénes serían esos rangos de la población? ¿Cuál sería? Ya veremos cuál es la población según Smith, pero según Quesnay ya habíamos visto que había ¿cuántos grupos de población, Ángel? 3. ¿Los recuerdas, por favor? Los de la renta. Sí. Los no propietarios o algo así. Como los no propietarios, como algo así. ¿Cómo a esas alturas? Algo así, los no propietarios, algo así. ¿Cuáles eran las 3 clases de población según Quesnay? Los de la renta es uno, sí, porque son los que están atrás de la clase de gastos de la renta. ¿Qué otros 2? Ángel. ¿Qué otros 2, Víctor Augusto? Es la clase productiva, la clase estéril y la clase de la renta. Sí, son los 3. Aquí va a haber un cambio. Aquí vamos a ver qué clases son las que determina Smith para entender a la nación, ¿no? Y cuáles son las reglas de que lo producido por el trabajo se distribuye entre esas clases. Eso va a ser muy, muy interesante, Betsy. Natasha, capítulo 2, capítulo 2. Libro 2, Natasha. ¿Quieres leer, por favor? ¿Estás por ahí, Natasha? Julio, ¿quieres leer, por favor, libro 2? Cano. Es Book 2 of the Nature Accumulation and Employment of Stock. Bueno, ¿qué es ese libro 2? De la naturaleza, acumulación y no sé qué es employment stock. Empleo, utilización aquí. Ok. El empleo, ¿sí nomás? ¿De qué? Naturaleza, acumulación y empleo de stock, de existencia.
No sé qué El es. stock, el stock. Aquí va a ser el capital. Va a ser el capital. Fíjate, dice capítulo 2 del dinero, papás, para mantener, gastos para mantener el capital nacional, acumulación de capital, stock, ya veremos. El stock es lo guardadito, lo que se guarda, lo que se almacena para poder hacer un trabajo, dado que el trabajo en la mentalidad de Smith es el único capaz de crear la riqueza. De manera directa, Betsy, si ya leíste, dice, de manera directa, el propio trabajo lo produce, o de manera indirecta. ¿Cómo? Lo que con lo producido se puede obtener a través del cambio. Ese es el gran principio. Entonces, dice, ¿y de qué depende que yo produzca y tenga mucha capacidad de cambio? De la fuerza productiva del trabajo. Ese es uno de los grandes ejes de reflexión y de trabajo de Smith. Libro 3, Marcos, ¿cómo estás? Gusto en verte aquí. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Bien? Bien, ¿usted? Bien. ¿Quieres leer libro 3, de qué se trata? Leer en inglés y después decirnos en español de qué se trata. Nada más por el título, lo que el título sugiere. Marcos. Sí, dice, o sea, ¿lo leo en inglés o en español? En inglés primero y luego lo traduces. Ok, dice, of the different progress of opulence in different nations. O sea, en español. Dice el diferente progreso de la opulencia en diferentes naciones, ¿no? O sea, hay naciones que son más opulentas que otro, que son más ricas que otro. El capítulo 3 va a explicar por qué una nación en su concepción es más rica que otra. Si es una nación agrícola, si es una nación industrial, si es una nación comercial, su trabajo. Ya dijo desde el principio que el trabajo es el que crea la riqueza. Bueno, ¿de qué depende que una tenga más y otro tenga menos? No, ese es capítulo 3. Capítulo 4, Uriel, por favor. Dice, of systems of political economy. Muy bien, o sea. El sistema político de la economía. De los sistemas. No, de los sistemas de economía política. De economía política. De economía política. Lo otro sería policy. Este es political economy. El otro es policy, ¿no? Política. Entonces, de economía política. Hay varios sistemas, hay varias naciones donde se aplican varios sistemas. Y el último, Aurora, ¿quieres leer el último libro? Aurora Canseco, por favor. ¿Sí estás por ahí, Aurora? Aurora. Bueno, Ricardo Hernández. ¿Quieres leerlo, por favor? Sí, profe. The revenue of the sovereign or commonwealth, que vendría a ser como los ingresos del soberano en la mancomunidad, me parece. Sí, bueno, en la comunidad de naciones ahí británicas en particular. Muy bien. Ese es un poco, es un libro que nos trata de las causas de que mejoran el trabajo, la productividad, de cómo se emplea el capital, bajo qué beneficios se logra emplearlo de la mejor manera. Una nación es más opulenta que otra dependiendo de qué condiciones. Libro 3, ¿cuáles son los sistemas de economía política? O sea, la crematística, es muy aristotélico este cuarto libro, y los ingresos del soberano y evidentemente los egresos, los gastos, miren, gastos en defensa, gastos en justicia, todo eso que Snell tenía agrupado en la clase de la renta, ¿no? Todas estas actividades. Bueno, y entonces entramos, Betsy, a la primera línea. Inmediatamente dice de qué se trata su libro. Introducción y plan de la obra. ¿Quieres leerlo o traducirlo, Betsy, como quieras, no? ¿Lo leo?
Sí, sí, Ok, lee el primer parrafito, este primer párrafo de la página 8. Ok, dice Introduction and Plan of the Work. The annual labor of every nation is the fund which originally supplies it with all the necessaries and conveniences of life which it annually consumes, and which consists always either in the immediate produce of the labor or in what is purchased. Ay, no veo. Ya lo quité, es que lo estoy agrandando. A ver, ahí está, With ¿no? that produce from other nations. Y Ahí está. bueno, es Ahí como, está, ahí está. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿De qué se trata ese nos primer habla párrafo? de la labor anual de El cada trabajo, nación. no es la labor, es el ¿Dónde? trabajo. Labor. Ok, The annual labor es el trabajo anual. el De trabajo cada anual nación, de cada nación. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve eso? pues para conocer, ¿no? Para saber qué No, lo que dice a él, no qué piensas tú, qué pienso yo, sino qué dice. Ese trabajo anual de cada nación es el qué, es el fondo, ¿no? el fondo, que Que originalmente ¿qué hace? ¿Qué hace originalmente ese fondo? pues o sea, para saber como todas las cosas que se No, ahí necesitan, qué dice, no, ahí qué dice. Nada que más que son, leas y traduzcas. ok, Supply, ¿qué lo es quiero supply? explicar, pero quiere que lo traduzca. ¿Pero qué es supply? ¿Qué es supply? Pues los suministros, pues. Ok, no. Supplies es los suministros, sí. Suministra. La Ok. suministra. ¿De qué la suministra? O sea, el trabajo es el que a Con la todas las nación cosas necesarias y convenientes de la vida que anualmente se consumen consume muy bien y que consisten y que siempre. consisten siempre también de la producción inmediata del trabajo. Either, ¿qué significa? Una de dos, ¿no? Ujú. Consiste en cualquiera de las dos cosas. ¿Cuáles Ajá, son esas cualquiera. dos cosas? Either. En ¿Cuáles la son esas dos producción, cosas? en la producción inmediata que se producen, ajá, La producción inmediata del trabajo, del trabajo lo que de manera inmediata produce el trabajo, o lo que se compra con esa producción se adquiere, ajá, con la producción de otras naciones. No, con la producción de otras naciones no. Lo que se adquiere con, sí, ¿no? De Dice, otras naciones con lo producido. A ver, ok. produzco calzado. Para él, yo voy a obtener lo necesario si me dedico a producir calzado de dos maneras. ¿De qué dos maneras se puede utilizar el calzado? Es Aristóteles. ¿De qué dos maneras? Berlín, ¿de qué dos maneras el calzado? Recordando el ejemplo aristotélico. Fernando, ¿de qué dos maneras el calzado se utiliza? Ahí lo está diciendo claramente Smith. Ricardo Hernández, ¿de qué dos maneras? Mediante los suministros y mediante... No. ¿Cómo uso el calzado? Lo puedo utilizar de dos maneras. Puedo destinarlo a dos fines, primer fin y segundo fin. Ahí lo está diciendo Smith. Lo leyó Betsy, nomás que. En el consumo. Lo que anualmente se consume, sea porque se produjo de manera inmediata, se produce y se utiliza, se consume, o puedo usar ese calzado ¿para qué? Para suministrar las necesidades de la... No. Ahí dice en la última línea.
Lee la última línea. Lo leyó Betsy muy bien. Que puede ser producido por las otras naciones. No, pero ¿qué dice? Eso sí ya lo sabemos. Pero ¿qué dice? Purchase. Purchase with that. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? El Purchase calzado. es comprado. Bueno, yo llevo mi calzado y con eso adquiero o compro otros bienes. ¿De acuerdo? Ok. Son las dos líneas. O yo lo uso y lo consumo o lo cambio por otra cosa que voy a consumir. ¿Sí, Betsy? Ese es el sentido del párrafo. ¿Estamos de acuerdo, Betsy? Sí, profe. ¿Estás de acuerdo, Inés Medrano? Sí, profe. Pero todo de dónde viene, todo de dónde viene. La neta del planeta es que todo viene de dónde. Inés. Primera línea, Inés. Primera línea del texto, ¿qué dice? Introduction. No. La primera línea del párrafo. En español, ya leílo en español. Labor of every No, en nation. español, ya. El trabajo de un año, del trabajo anual de cada nación es eso no sé qué sea. Es el fondo que originalmente abastece a la nación, lo que va a consumir la nación de lo necesario y lo conveniente. El trabajo es el fondo, el trabajo es lo que respalda. Okay. Y hay dos maneras como respalda. ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda? Which it annually No, en consume. español, ya explícalo. La primera, ¿cuál es? Con consumo. No, la primera forma de lo producido con el trabajo y la segunda forma. Lo que yo produzco, lo consumo. Primera forma. Segunda forma, lo que yo produzco, lo vende. Lo cambio, y entonces con lo que yo obtuve con el cambio, lo consumo. Entonces son las dos grandes formas. Pero todo viene, ¿de dónde viene todo? El fundamento de todo, lo que yo consuma o lo que yo pueda cambiar, ¿de dónde viene? El trabajo, ese es el trabajo, exactamente. Entonces, la preocupación principal de Smith es ¿qué puede potenciar más el trabajo? ¿Qué puede hacer que el trabajo sea lo más productivo, genere el mayor número de bienes, la mayor capacidad de cambio? Son dos propiedades que va a tener el trabajo. Los bienes que produce y los bienes que puede cambiar. Eso es muy importante. Es el primer párrafo. Y eso se va a dedicar. La primera línea del segundo párrafo, Betsy. Ok, la leo. La primera línea nada más. Tradúcela si quieres ya. Ok, dice, de acuerdo con... Therefore, ¿qué es? Therefore es... De acuerdo entonces a lo que es producido o lo que es como por lo tanto, ¿no? Sí, está bien. De acuerdo, por lo tanto, ahí está lo que se produce y lo que es comprado. Y lo que es comprado con ello. Ajá. Bueno, eso es. O sea, tenemos que estudiar de qué depende la capacidad de producción y de qué depende la capacidad de adquisición, de compra, de cambio. ¿De acuerdo? Dime, aunque sea, dime que sí, aunque me engañes, dime que sí, Betsy. No, sí, perdón. Sí. Bueno, compañeros, este es el señor. Este es el señor, el gran señor Adam Smith, ya lo veremos. Como otros grandes, Ricardo, como Quesnay, evidentemente, como Smith, los grandes empiristas también, pero esta es la gran investigación sobre naturaleza y causas, y esa vamos a trabajarla y les encargo mucho esta introducción, les había encargado que por equipos estuvieran listos para
para presentar algo, no los sentí muy activos, pero ya empezamos con esto, Marcos. Uriel. Gracias, Betsy. Santiago. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya entramos con Smith, ¿no? Por ahí subimos el examen de equipo para que se preparen para hacer su examen individual, ¿no? Y les voy a proponer fechas para el examen de Smith y fechas para reposición de los anteriores, un poco en los términos de los plazos que el calendario nos está fijando, ¿no? ¿Alguna pregunta? Inés, Fernando Zamora, profe. Marco, Víctor Augusto, ¿alguna pregunta? Ricardo. Nada, profe. Gracias. Bueno, pues nos despedimos. Solo Buen día. revisen el perfil, bueno, del Classroom, ya están las versiones en español de la riqueza. Muy bien. Muchas Uriel, gracias. ¿algo, Betsy? Gracias. Gracias, Betsy. Marcos, Aurora, estás muy calladita. ¿No sirvió el sonido hoy o qué? Marco, saludos. Ah, mira, gusto en verte. Ya no solo la foto, sino ya la cámara, ¿eh? Julio, mucho gusto. Se corta el internet, Aurora. Muy bien. Betsy, gracias por leer hoy.